Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a desarrollar los ejercicios del tema número 8, denominado repaso. Es el repaso de los temas trabajados durante este bimestre. Comenzamos. En este primer ejercicio nosotros podemos visualizar que nos dicen: de acuerdo a la figura indique el nombre del triángulo. Recordemos que un triángulo se puede clasificar, tiene dos formas: por la medida de sus lados y por la medida de sus ángulos, ¿sí? Para nosotros clasificar por la medida de sus lados tendríamos que tener como dato cuánto mide cada lado, ¿sí? Como no es el caso, entonces nosotros en este caso vamos a observar la medida de sus ángulos, ¿sí? Pero al observar los ángulos nos percatamos que no tenemos un valor, una medida exacta. Lo que nosotros tenemos son expresiones, en este caso 4x, 3x, 2x, ¿sí? No nos dice si mide 20, 30, 40 o 50. Entonces, si nosotros solamente tenemos estas expresiones, podemos así también recordar lo siguiente: de que la suma de los ángulos internos es equivalente a 180 grados. Dicho esto, si nosotros tenemos, por ejemplo, entonces 4x, decimos acá, 4x más 2x más 3x es igual a 180 grados, ¿sí? A ver, sumemos. 4x más 2x, 6x, más 3x, 9x, igual a 180 grados. Ahora, para poder calcular el valor de x, recordemos que este 9 que acá está al lado del x está multiplicando. Y para poder despejar x o para poder encontrar el valor de x, pues va a pasar a dividir. Entonces decimos 180 entre 9, x nos resultaría 20. X nos resultaría 20. Ya, x nos resultaría 20. Listo. Ahora, esto no quiere decir, o en este caso no nos pide, el problema no nos pide hallar el valor de x, nos pide determinar o indicar el nombre del triángulo, ¿sí? Nos pide indicar el nombre del triángulo. Para esto, como ya hemos comentado anteriormente, vamos a poder hallar mediante identificando cuánto mide cada ángulo, ¿sí? Veamos, el primer angulito vemos que el primer ángulo vemos que mide 2x, ¿sí? Mide 2x, pero teniendo en cuenta que el valor de x vale 10, entonces sería 2 por x, o sea 2 por 10. Esto nos va a resultar, disculpe. Vale 20, disculpe. Vale 20. Sí, el valor de x vale 20 grados, ¿sí? Acá está. El valor de x vale 20 grados. Entonces sería 2 por 20, ¿ya? El cual nos daría 2 por 20 sería 40 grados, ¿sí? Entonces este ángulo vale 40 grados. Ya, seguimos. Por ejemplo, acá tenemos el ángulo 4x, que para hallar su valor sería 4 multiplicado por el valor de x, sabiendo que x vale 20 grados, sería 4 por 20, 80. Entonces el ángulo 4x equivale a 80 grados. Y también tenemos el ángulo de 3x. El ángulo de 3x sería 3 por el valor de x, que es 20. 3 por 20, 60. Este sería igual a 60. Igual a 60, dicho esto. Entonces este ángulo valía 60 grados. Ya. Entonces, teniendo estos, ya conociendo la medida de estos ángulos, 80, 40, 60, sabemos que al ser ángulos menores a 90 grados, se denomina triángulo. Voy a poner triángulo, T de triángulo, acutángulo. Recordemos, todo triángulo cuyos tres ángulos miden menor a 90 grados se llama acutángulo. Sí, acutángulo. ¿Ya? Si el triángulo tuviera un ángulo recto, triángulo rectángulo. Si el triángulo tuviera un ángulo obtuso, obtusángulo.
Entonces, ¿cuál es el nombre del triángulo? En este caso podemos determinar que es un triángulo acutángulo, ya que sus tres ángulos internos son menores que 90 grados, por ende son ángulos agudos. ¿Sí? Pasamos al siguiente ejercicio. Dice, número 2. En un triángulo rectángulo, a ver, ¿qué debemos recordar en un triángulo rectángulo? Que debemos recordar que como característica va a tener un ángulo recto y pues tiene esta forma. Así es un triángulo rectángulo, ¿sí? Vuelvo a comentar, ¿por qué se le dice rectángulo? Porque va a tener un ángulo recto y recordemos que este ángulo recto es equivalente a 90 grados. Ya, te dice adicionalmente, recto en A. ¿Qué quiere decir eso? Que el vértice de este triángulo va a ser A, justo donde se ubique el ángulo recto. Por ende, por ese motivo dice recto en A, porque el ángulo recto va a estar en el vértice A. Y adicionalmente nos dice M, esto se dice medida del ángulo B, en este caso medida del ángulo B igual a 56. Vamos a poner acá arriba B, el otro vértice C, y nos indicaba que la medida del ángulo B, o sea, la medida de este vértice, o sea, la medida de del ángulo de este vértice, va a ser igual a 56, ¿sí? Igual a 56 grados. Y del ángulo C te pide hallar la medida del ángulo C. Entonces vamos a hallar la medida del ángulo C, entonces ángulo X. Ya, dicho esto. Ya conociendo la medida de... Conociendo cada ángulo, como podemos ver, este vale 90 porque es el ángulo recto, este 56 y este X. Volvemos a recordar por propiedad porque se cumple con respecto a los ángulos internos, ¿sí? Que se cumple con respecto a los ángulos internos, ¿sí? Que la suma es equivalente a 180. Entonces tú podrías plantear de la siguiente forma. Tú dirías X, ¿sí? X más 56 más 90 grados igual a 180 grados. Entonces, comenzamos, operamos. 56 más 90 es igual a 146. Bajamos el X nos quedaría X más 146 equivalente a 180 grados. Entonces, el valor de X sería igual. Este 146 que está sumando va a pasar a restar. Y sería 180 grados menos 146 grados. ¿Sí? 146 grados. Esto nos daría como respuesta 34. Entonces nos resultaría que X es igual a 34 grados. Entonces la respuesta final es 34. ¿Cuánto mide el ángulo C? El ángulo C o el ángulo del vértice C mide 34 grados. ¿Sí? Mide 34 grados. Ya. Seguimos. Ya. Igual acá. En un triángulo ABC. Ahora veamos. Dice en un triángulo. Vemos acá. Dice problema número 3. En un triángulo ABC. La medida del ángulo A igual a 2X. Medida del ángulo B 54. Y el ángulo exterior en C mide 88. Hallar X. ¿Sí? Ya. Veamos. Por ejemplo. No nos dice si es un triángulo rectángulo. O si es un triángulo obtuso ni escaleno. ¿Sí? Simplemente nos da esos datos. Vamos a dibujar un triángulo. En esta posición. Ya. Ya está. Y a su vez vamos a dibujar una línea para el ángulo externo. Ya está. ¿Sí? Vamos a su vez poner el nombre de los vértices. Vértice A, vértice B, vértice C. Triángulo ABC. Nos dice medida del ángulo A 2X. Acá en el vértice A vamos a poner 2X. Nos dice medida del ángulo B 54. El ángulo B 54 grados. Y nos dice adicional el ángulo exterior en C. En C tenemos que su ángulo interior
su ángulo interior sería este. Y su ángulo exterior sería acá, en esta región. ¿Sí? En esta región. Te pide, y el ángulo exterior en C mide 88 grados. 88 grados. Hallar X. Ahora, tener en cuenta, para poder hallar X, sí, podemos visualizar. Acá tenemos 2X, 54 y un ángulo que no conocemos. Pero mira, si tú te percatas, si te volvemos a comentar, 2X es un ángulo interno, ¿sí? Acá tenemos 54, ¿sí? ¿Ya? Y acá afuera, o el ángulo exterior que habíamos comentado, acá este ángulo exterior vale 88. Pero ¿qué podemos recordar? Lo ideal sería conocer su ángulo interno, ¿sí? ¿Sí? Aunque también podríamos aplicar otra propiedad, pero básicamente lo vamos a analizar por la posición de los ángulos, para no tener que recordar muchas propiedades. En este caso, ¿qué debemos algo fundamental que debemos recordar en torno a esto es que forman qué? Sí, forman qué, ¿verdad? Muy bien, forma un ángulo de 180 grados. Forma un ángulo de 180 grados. Ya, si forma un ángulo de 180 grados, podríamos encontrar cuánto es su ángulo interno. Para esto simplemente tendríamos que hallar la resta de 180 menos 88. ¿Sí? Que en sí saldría 92. Saldría 92. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 92 más 88 te resulta el ángulo de 180. Pongo acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo hallamos ese ángulo interno? Restando 180 menos 88. ¿Cuánto nos resultó? 92 grados. Ya, entonces, ya conocemos el ángulo interno de 92. Y ahora sí podemos aplicar la propiedad de los ángulos internos con respecto a un triángulo que es equivalente a 180. Entonces decimos lo siguiente. Si tenemos entonces 2x más 54 grados más 92 grados igual a 180. Igual a 180 grados. Sí, igual a 180 grados. Dicho esto, entonces comenzamos a operar. Por ejemplo, 54 más 92. 54 más 92 nos resulta 146. Bajamos el 2x. ¿Sí? 2x más 146 igual a 180. Entonces, para poder calcular y despejar el valor de 2x, ¿sí? El 146 pasaría a restar. ¿Sí? Pasaría a restar. Y esto nos daría como resultado 34. 34. Entonces, nos daría 34. Y nosotros, para poder calcular el valor de x, este 2 sabemos que tendría que pasar a dividir. Y x, ¿cuánto nos saldría? 17, ¿verdad? Muy bien. X nos saldría 17. ¿Ya? Entonces, recuerda, siempre que tenemos ángulos internos, lo importante es recordar que esto es equivalente su suma a 180 grados. Profesor, y si no conozco un ángulo interno, pero sí tengo su externo, recuerda que al formar ángulo de 180 grados, basta con restar para encontrar el interno. ¿Sí? No te olvides. Ya, número 4. Por ejemplo, en el número 4 dice, se sabe que AB y BC son iguales. ¿Qué significa que AB y BC sean iguales? Por ejemplo, AB, o sea, todo este lado del triángulo, y BC, todo este otro lado del triángulo, al ser iguales, sabemos que es un triángulo isósceles. ¿Y qué se cumple en un triángulo isósceles? Que sus dos ángulos son iguales. Los ángulos, obviamente, los ángulos opuestos.
los ángulos opuestos a los lados iguales, ¿sí? Por ejemplo, si a este lado se le pone este ángulo, a este lado se le va a poner el mismo ángulo. Pero no sabemos cuál es porque acá no nos dice. El único valor que tenemos acá es X y tenemos 10. Pero podemos observar acá con mayor detenimiento que acá, si tú siempre recuerdas, si tú tienes un ángulo recto acá, al otro lado también se va a formar un ángulo recto. Y dirás, ¿por qué, profesor? Porque si un ángulo recto mide 90, el otro ángulo también, si te das cuenta, es otro ángulo recto que mide 90. Y entonces, disculpa. Entonces, ya tendríamos un dato fundamental, porque tendríamos 90 y 10. Por ejemplo, acá. Vamos a decir que desconocemos. Le vamos a poner Y, ya, porque recuerda que ya hay un X, no puedo usar el mismo Y. Entonces decimos, mira, tengo en este primer triángulo, tienes, por ejemplo, tienes 10, ¿verdad? Más tienes el otro ángulo recto 90, más el otro ángulo X que no conoces. Todo eso es equivalente a 180, ¿sí? Sabemos que 90 más 10, esto es 100, ¿sí? Esto es 100. Más X, todo debe sumar 180, ¿verdad? Tú, a simple vista, tú dices, pero si tengo 100, ¿más cuánto? ¿Me da 180? Más 80, ¿verdad? Entonces X valdría 80. Otra forma sería que por procedimiento el 100 pasa a restar y recuerdes que este valor, era Y. disculpa. Ya, el valor Y. Entonces el valor sería 180 menos 100 sería 80 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que este angulito vale 80 grados. Solo hemos hallado este ángulo. Otra forma sencilla es, si yo tengo un ángulo recto, se cumple que esto más esto debe sumar 90. ¿Y por qué, profesor? Porque recuerda que si todo suma 180, si él ya mide 90, entonces ¿cuánto le falta para llegar a 180? 90. Entonces se cumple siempre en todo triángulo recto. Estos dos ángulos van a sumar 90. Si acá tengo 10, pues acá este tendría que ser 80 y se cumple, ¿sí? De esa forma también. Ya. Entonces, al ser 80, ya puedo hallar el ángulo. El otro ángulo, porque ¿qué habíamos dicho? Si a este lado se le pone un ángulo, en este caso ya descubrimos que es 80, a este otro lado también se le va a poner el mismo ángulo, pues sería 80. Entonces decimos 80. Voy a poner acá de negro. 80. Ya está. Entonces 80, mira esto. 80 y el ángulo de arriba X. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque todo esto es un triángulo. Y de nuevo comentamos, la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser equivalente a 180 grados. Dicho esto, para el triángulo grande, ¿sí? Para el triángulo y como procedimiento final, se aplicará, diremos, 80 o X más 80 grados más el otro 80 grados igual a 100 grados. Sabemos que 80 más 80, 160, muy bien. Y entonces, para poder calcular el valor de X, pues el 160 tendría que pasar a restar a 180. Ya, entonces esto nos daría como resultado 180 grados menos 160. La respuesta sería 20. Entonces el ángulo X valía 20. La respuesta de este problema es 20. ¿Sí? Ok. Pasamos al siguiente problemita. El siguiente problemita dice, se tiene un triángulo isósceles. De nuevo, otra vez nos vuelven a mencionar como dato característico del problema de que es un triángulo isósceles.
¿Y cuál es el triángulo isósceles, profesor? Pues podemos ver que el triángulo isósceles vendría a ser este. ¿Ya? Este sería el triángulo isósceles. ¿Por qué decimos que es isósceles? Porque esta marquita y esta otra marquita indican que son dos lados iguales. Y como sabemos, cuando un triángulo tiene la longitud de dos de sus lados son iguales, pues hablamos de un triángulo isósceles. Ahora, pero solo el X está acá, que es lo que nos pide calcular, pero acá y acá no conozco cuánto mide sus ángulos. Pero mira, acá podemos observar, y acá sí tenemos que aplicar una propiedad, ¿sí? Para, digamos, detallar con más facilidad. Acá tenemos ángulo, que podemos evidenciar por la flechita que mide 20. Y acá tenemos otro ángulo que mide 50. ¿Qué se cumple acá? No hemos comentado en clase que la suma de dos ángulos internos, me va a dar el ángulo, como acabamos de ver, el ángulo externo opuesto. Bueno, a comentar. Si yo sumo él con él, la suma de estos dos me va a dar el ángulo externo opuesto, o sea, el de afuera. Y sumando 20 más 50 me resulta 70. Quiere decir que este angulito vale 70. Vuelvo a comentar toda propiedad de triángulo isósceles. Si a un lado se le opone 70 grados, al otro lado, que es el mismo, que tiene la misma longitud, se le va a oponer el mismo ángulo, o sea, 70 grados. Y listo. Acá ya tenemos nuestro triángulo isósceles, cuyas medidas de su ángulo ya se conocen, porque tenemos en este triángulo isósceles tenemos x 70, 70. ¿Qué debemos recordar con respecto a la suma de los ángulos internos de un triángulo? Que estos van a sumar 180. Entonces decimos x más el ángulo de 70 grados más el otro ángulo de 70 grados, equivalente a 180 grados. Entonces sabemos que 70 más 70, 140. 140 grados. Entonces, entonces diremos x más 140 igual a 180. Para poder calcular el valor de x, este 140 que está sumando, sabemos que va a pasar a restar. Y nos quedaría 180 grados menos 140 grados. 140 grados. ¿Cuánto es la respuesta? 180 menos 140, pues 40. 40. Listo. Esa sería la respuesta. Ok, entonces el valor de x era 40. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. Exercise number 6, ejercicio número 6. Dice calcular el valor de la hipotenusa. ¿Qué debemos recordar con respecto al valor de la hipotenusa? Que para calcular esto debemos hacer uso del teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Nos indica lo siguiente. La suma de los catetos elevados al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Recuerdas? Por ejemplo, la suma de los catetos al cuadrado. Pero tú dirás, profesor, ¿cuál era cateto y quién era la hipotenusa? No te preocupes, recordemos. Los catetos son aquellos lados que van a formar el ángulo recto. ¿Qué quiere decir? Este lado, todo este lado con este lado forman el ángulo recto. Por ende, a ellos se les denomina catetos. Catetos. ¿Sí? Y a este otro lado, que es el lado más grande, o también dicho, el lado que está opuesto al de 90 grados, se le conoce como hipotenusa. ¿Sí? Se le llama hipotenusa. Hipotenusa, ya. ¿Qué debemos recordar acerca de estos catetos? ¿Sí? Que para la propiedad vamos a decir la suma de los catetos al cuadrado. Recuerda que a uno, para darle una representación, a uno se le ponía A y al otro cateto B. La hipotenusa, pues la letra C. Y de ahí se dice que los catetos, o sea, el valor de A, cateto A y cateto B, elevados al cuadrado, va a ser igual al valor de la hipotenusa, que es la letra C, elevado al cuadrado. Como no sabemos o no tenemos valor, en este caso le vamos a poner x, ¿ya?
A ver, reemplacemos a al cuadrado, o sea, ¿cuánto vale a? ¿Cuánto vale este cateto? 6. Entonces ponemos 6 al cuadrado. Más b que vale 8. ¿Cuánto vale b? 8. 8 al cuadrado. Igual a c. ¿Cuánto vale c? C vale x. Entonces x al cuadrado. Resolvamos. 6 al cuadrado 36 más 8 al cuadrado 64 igual a x al cuadrado. 36 más 64 nos resulta 100. 100 nomás. Ya, ahora, ¿qué debemos recordar? Para poder despejar el valor de x, debemos recordar que esto que está como exponente pasa mediante su operación opuesta. La operación opuesta a la potenciación es la radicación. Entonces, esto que está como potencia pasa como raíz. O sea, raíz cuadrada de 100. ¿Cómo se halla la raíz cuadrada de 100? Debemos recordar a qué numerito se multiplica. ¿Qué numerito se multiplica 2 veces para que nos resulte 100? ¿Sí? ¿Quién indica eso? El índice. Busquemos un numerito que se multiplique 2 veces para que te resulte 100. Y todos recordamos nuestra tabla de multiplicación, que el número que multiplicado 2 veces para que resulte 100 es el 10, porque 10 por 10 es 100. Y listo. Listo, listo. El valor de la hipotenusa era 10. No olvidar en este caso que sería 10 centímetros, ¿sí? Disculpa, 10 metros. Porque la unidad de medida en este es metros de cada lado del triángulo, ¿sí? Pasamos al siguiente ejercicio, ejercicio número 7. En el ejercicio número 7, ¿sí? Tenemos ya no triángulos, tenemos cuadriláteros, ¿ya? Cuadriláteros. ¿Qué se cumple con respecto a los cuadriláteros? Que la suma, o en este caso, como podemos evidenciar, tenemos ángulos internos en estos cuadriláteros. La suma de estos ángulos internos del cuadrilátero es equivalente a 360. ¿Sí? Recuerden, en un triángulo, la suma de los ángulos internos en un triángulo es 180. Pero si hablamos de un cuadrilátero es 360. Dicho esto, planteamos. Comenzamos, por ejemplo, tenemos el ángulo X más el otro ángulo, digamos que en este caso 120, más el otro ángulo que es 80, más el otro ángulo que es 40, todo nos debe resultar 360. 360 grados, ¿sí? 360 grados, ¿ya? A ver, recordemos la suma. ¿Cuánto es la suma de ellos? La suma de ellos sería 120 más 80, 200 más 40, 240 grados. ¿Sí? 240 grados. ¿Igual a cuánto? Equivalente a 360 grados. Ya. ¿Qué hacemos para poder hallar X? Recuerda. Este valor que acá está sumando va a pasar a restar. ¿Sí? Para que X se quede solito. A eso se determina despejar la variable. O sea, vamos a hacer que X se quede solito para encontrar su equivalencia, que sería 360 menos 240. ¿Cuánto nos resulta? 120. Entonces X es igual a 120 grados. ¿Sí? X es igual a 120 grados. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cómo hemos llegado a la respuesta? Porque hemos recordado que la suma de los ángulos internos del cuadrilátero es equivalente a 360 grados. ¿Ya? No olvidemos eso. Vamos a recordar acá. Por ejemplo, acá dice ABCD es un trapecio. Recuerda que este es un cuadrilátero y pues un trapecio también es un cuadrilátero. Si es verdad, se cumple que la suma de los ángulos internos es 360. Pero tú dirás, profesor, acá no tengo dos ángulos. Ah, es que lo que pasa es que en un trapecio, por ejemplo, si nosotros lo partimos por la mitad, toda esta región suma 180. Y esta región también, o los ángulos de esta zona, también suman 180. Si no conocemos a los ángulos que están
en esta zona, en esta zona, ya, si no conocemos a los ángulos que están en esa zona, entonces basta con conocer a los dos ángulos que están en esa posición, pero debemos recordar que estos dos, por propiedad, al ser, ojo, un trapecio, ojo, vuelvo a repetir, al ser un trapecio, pues estos dos van a sumar 180, ¿sí? Al ser por... Eso se cumple en todo trapecio, ¿ya? Entonces, dicho esto, un momento, este ángulo más este ángulo, la suma va a ser equivalente a 180. Planteamos. Entonces decía, 2 teta. Uy. Tú dirás, profesor, ahí dice X. Ah, es correcto, ha habido un error de tipeo, debió decir teta. ¿Sí? Calcular el valor de teta. Ya está. Ah, no me sale. Ya está, calcular el valor de teta. En este caso tenemos 2 teta más 20 grados más 130 grados igual a 180. ¿Sí? Vuelvo a comentar, se cumple eso en un trapecio. Igual a 180 grados. Ya está. A ver. 20 más 130. 150. Entonces tenemos acá 2 teta más 150 igual a 180. Ya. Ahora seguimos. Por ejemplo, 150 pasa para poder hallar el valor de 2 teta. 150 pasaría a restar. ¿Sí? Pasaría a restar. Ya. Entonces, ya que este 150 que acá está sumando para poder despejar el valor de 2 teta, o sea, para que 2 teta se quede solito, entonces 150 pasa con su operación opuesta, restar. Ya, continuamos. Entonces sería 180 menos 150 nos resultaría 30 grados. Y para poder calcular el valor de teta, este 2 sabemos que ahí está multiplicando, pero para poder que teta se quede solito, pasaría a dividir. Entonces teta nos resultaría 15. En 15 grados específicamente. 15 grados. Y listo. 15 grados. Ahora mira, acá en el ejercicio número 9, mira, muy similar al ejercicio, parecido, muy al ejercicio número 8, parecido. Pero que no dice qué dato se parece, sino que acá nos indica que es un trapecio isósceles, ¿sí? Ya, al ser un trapecio isósceles, ¿qué se cumple? Que los dos ángulos, por ejemplo, al igual que en un triángulo isósceles, los ángulos opuestos a los lados iguales son ángulos iguales. ¿Qué quiero decir? Si a este lado se le opone 50, por ejemplo, a este otro lado también se le va a oponer 50, ¿sí? Y lo mismo pasa con los ángulos de arriba. Los dos ángulos de arriba van a ser iguales, ¿sí? Pero digamos que teniendo la noción de eso, entonces si a este ángulo se le opone 50, a este otro lado, que es igual, ¿por qué sabemos que son iguales? Porque tienen la misma marquita. ¿Ya? Entonces también se le va a poner 50. ¿Y en qué nos favorece este dato? Porque teniendo en cuenta lo que habíamos comentado con respecto a los trapecios, es que estos ángulos, digamos, los ángulos que están en esta posición específicamente, van a sumar 180. ¿Por qué sucede eso? Si nosotros partimos al trapecio en dos partes, estos dos ángulos suman 180. Estos dos ángulos suman 180 y nos dan lo que se cumple en todo cuadrilátero. La suma es igual a 360. ¿Ya? Por eso, por propiedad, cuando tenemos trapecio, el ángulo que está en esta región van a ser equivalente a 180. Es como la mitad de un trapecio, la mitad de 360, 180. Ya está. Decimos entonces o planteamos de la siguiente manera. 2x más 10 más 50 es igual a 180. Es igual a 180. Entonces,
Entonces, 10 más 50, 60. Nos quedaría 2x más 60 igual a 180. Ahora, ¿qué sucede con el 60? El 60 pasa a restar. ¿Para qué? Para que 2x se quede solito y poder hallar el valor de x. Nos quedaría 180 menos 60. ¿Cuánto resulta? 120. ¿Sí? Y para poder calcular el valor de x, pasa a dividir. Entonces, x sería igual a 60. X sería igual a 60. ¿Sí? 120 entre 2 igual a 60. Dicho esto, en este caso el valor de x es igual a 60 grados. Muy bien. Y ahora pasamos con los últimos de este tema con respecto al tema de conteo de triángulos. Recuerda, hemos comentado en clase dos formas. Por ejemplo, nosotros podemos asignarle letritas, ¿verdad? Cuando queremos hacer ayer el conteo total de triángulos, pues añadir letritas A, B, C, D, E, F. Pero incluso cuando nosotros tenemos triángulos continuos, hemos dicho, ¿sí? Posición número 1, posición número 2. Que es, por método práctico, ¿qué hacemos con estos dos? Sumarlos. ¿Cuánto nos resulta? 3. Y esto sucede en todos los niveles. Por ejemplo, profesor, ¿también puedo aplicar el mismo método cuando tengo acá en el segundo nivel? Sí. Profe, pero tú dirás, esto no es un triángulo. Ah, no, lo que pasa es que ¿por qué se toma en cuenta? Porque se está tomando como si fuera de 2 pisos. Triángulo de 2 pisos, triángulo de 2 pisos o dos figuritas, si forman triángulo. Esto y esto, si forman. Entonces, acá también sería 3. Y lo mismo pasa acá. Por ejemplo, primer triángulo, segunda posición. Ojo, vuelvo a comentar. Esto solo aplica, ¿recuerdas? Habíamos dicho, cuando son triángulos continuos. Pongo posición primero, segundo, el tercero, más el cuarto. Si hubiera un quinto así, su posición y sumo. ¿Sí? Acá daría 15. Esto es método práctico, ¿ya? Y lo mismo sucede si hay por niveles. Por eso haría acá, ¿por qué? Porque acá, mira, de 3 así. 1, primer triángulo, segundo. Vuelvo a comentar, este es un método práctico, ¿ya? Si se nos fuera, o si para alguno de ustedes este método fuera confuso, lo ideal sería asignarle letras a cada región y poder hacer el conteo tal cual hemos también comentado en clase, tal cual lo vamos a hacer acá, porque acá no son continuos, ¿ok? Y aparte de que acá nos piden cuadriláteros. Ya, sigamos, culminamos. Entonces, el total sería la suma de esos tres. Total sería 3 más 3 más 3. ¿Cuánto es la suma? 9. 9. ¿Qué quiere decir? Hay 9 triángulos en total. Voy a ponerla acá. Hay 9 triángulos en total. En total. Ya, ahora pasamos al último ejercicio. Exercise number 11. Ejercicio número 11. Te pide calcular el número máximo de cuadriláteros. Te diga el número máximo o no te diga el número máximo, es importante recordar que el decir, por ejemplo, profesor, ¿acá hay cuadriláteros? Claro, hay cuadriláteros, profesor, yo solo veo triángulos. Ah, eso es correcto. Lo que pasa es que, por ejemplo, si yo uno este triángulo con este otro triángulo, se forma un cuadrilátero. Si uno, por ejemplo, este otro de 3, se forma otro. De 4 también se forma. De 5 y así consecutivamente de 6, de 7 y de 8. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta que acá, por ejemplo, acá, podríamos aplicar, mira, podríamos aplicar
el método práctico. ¿Cómo? ¿Cómo podríamos aplicar el método práctico? Porque si tú te das cuenta, si tú te percatas, lo que vemos son triángulos, ¿verdad? Pero mira, voy a utilizar un super borrador, ¿ya? Y mira, si yo borro, ya se está borrando, mira. Si yo borro esto, ahí sí seguro se hace más notorio. Se hace más notorio un poquito los cuadriláteros, ¿verdad? Ahora voy a borrar esto. Vas a ver cómo se hacen notorios los cuadriláteros. ¿Ya? Ya está. Ahí ves. Mira. Cuadrilátero. 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 Y cuadrilátero. Entonces ahí sí son cuadriláteros. Ahí son cuadriláteros. ¿Qué sucede acá? ¿Qué sucede? Que si nosotros pudiéramos primero, al ser continuos, ahí podríamos aplicar el método práctico. ¿Sí? Ya, pero profe, eso es dándome cuenta de eso, sí. Como no sucede eso, yo sé que pues, de repente a la simple vista no es visible. Entonces vamos a hacer tal cual, con letritas. Vas a ver que nos va a salir la misma respuesta. Habíamos dicho que habían 4. La sumatoria del 1 al 4, tú sabes que es 10. Entonces vamos a ver, la misma cantidad nos va a resultar haciendo por el método de letritas. A ver, asignamos letritas. Por ejemplo, letrita A, letrita B, letrita C, D, E, F, G, H. ¿Sí? Comenzamos con el conteo. Conteo. Por ejemplo, conteo con una letrita. ¿Sí? Una letrita. Ya. Conteo con una letrita. ¡Ay! Profesor, claro que no, porque todos que tienen una letrita, absolutamente todos, son triángulos. Ah, muy buena observación. Entonces tendremos que analizar con 2. Con 2, ¿a quiénes tenemos? Tenemos a B en orden. BC, ¿ves? Mira. CD, ¿verdad? DE, EF y FG. ¿Listo? Y GH. ¿Ves? Ya está, a ver. Ya. AB, BC, DE, DE, ADE, FG, FG y GH. Y GH. GH. FG y GH, ya está. GH. ¿Cuánto nos da? Nos resulta 5. Nos resulta 5. Ya, ahora. ¿Podremos con 3? Claro, también se puede con 3. También se puede con 3. Ahora, tener en cuenta que con 3 sería así. ABC. Y lo sería eliminar la A para que te concentres en los siguientes otros 3. Y después eliminas la B para que te concentres en los siguientes otros 3. Elimina la C para que en los siguientes otros 3. Y así. Elimina la E y ya te queda esto. ¿Sí? Ya, sigamos. Por ejemplo, ya, a ver, sería con 3 ABC. ¿Sí? Ya no contamos la A para concentrarnos en estos 3. BCD, ¿sí? CDE, ¿sí? DEF, acá, EFG y FGH. Lo que les comentaba. Acá está CDE en la siguiente figura. Para contar 3 ya no lo cuento C, sino estos 3. Ya no lo cuento él. Reúno esos 3, FG. Y ya no lo cuento él para quedarme con estos 3, FGH. ¿Sí? Nos da como respuesta 2, 4, 6. Ya está, 6.
11. Ya, ahora seguimos con 4 letras. Con 4 letras. A ver, tenemos estos 4. Con 4. A, B, C, D. A, B, C, D con 4. A, B, C, D. Ya, entonces. Tenemos A, B, C, D. A, B, C, D. Después eliminas para quedarte con estas 4. La A, ¿sí? Te daría B, C, D, E. B, C, D, E. Y después sería C, D, E, F. C, D, E, F. C, D, E, F. Y sería... Después te quedaría esto. D, E, F, G. D, E, F, G. Y acá quedaría E, F, G, H. E, F, G, H. Ya. ¿Cuánto nos resulta? También 5. 5. Ya está. Ya. Ahora, ¿podemos de 5 letras? También de 5 letras. A ver, sería así. 2, 4, 5, así. Estos 5. ¿Sí? Después, estos 5. Después 2, 4, estos 5. Y así consecutivamente hasta que te permita 5. A, B, C, D, E. Después B, C, D, no, disculpa. B, C, D, E, F. B, C, D, E, F. Después tenemos, ¿qué más? Esto. C, D, E, F, G. C, D, E, F, G. C, D, E, F, G. Listo. Ahora, ya, D, E, F, G, H. D, E, F, G, H. D, E, F, G, H. ¿Sí? Esto nos da un total de 4. Ya, ahora de 6 también se puede de 6. Sí, yo sé que es un poquito extenso. A ver, 2, 4, 6. Esto, solo ver así. Ya, A, B, C, D, E, F. B, C, D, B, C, D, E, F, G. B, C, D, E, F, G. Ya. Y seguimos con C, D, E, F, G, H. C, D, E, F, G, H. E, F, G, H. Ahora, esto nos daría un total de 3. A ver, vamos a poner, por acá ponemos, y por acá igual a 3. Y conseguimos de 7. De 7 va a haber 2. De 7 letras y el último de 8. El de 7 letras sería así, mira. Por ejemplo, sería 2, 4, 6, 7. Acá. Y dejando de lado el A, sería así. Ya no dejando de lado el B ya no se podría porque ahí te quedaría 6. Y ya no te daría. Ya no sería correcto. Entonces sería esto así. De 7 letras sería hasta la G y sin la A.
sería A, B, C, D, E, F, G. Y el otro sería hasta la H, pero sin la A. B, C, D, E, F, G, H, que nos daría 2. El último ya es todo, que contiene las 8 letras, que sería desde la A hasta la H. Desde la A hasta la H, que sería todo uno. Esto nos da como total de cuadrilátero sería 5 más 6 más 5 más 4 más 3 más 2 y más 1. Ya está. Ahora, ¿cuánto? La suma sería, a ver, contemos. 5 más 6, 11, más 5, 16, más 4, 20, más 3, 23, más 2, 25, más 1, 26. Entonces la respuesta dice, hay 26 cuadriláteros en total. Cuadriláteros en total. En total, ¿sí? Hay 26. Al comienzo, de por sí no salió lo mismo que habíamos comentado antes, puesto que al tener más divisiones genera más cuadriláteros. ¿Ok? Pero este sería el análisis correcto. Ya. Entonces, tener en cuenta, siempre cuando nosotros vamos a hacer conteo de figuras, podemos utilizar este método que es asignarle letras a cada espacio o cada región para poder formar ya sea triángulos o cuadriláteros con 1, 2, 3, las letras que nos permita la figura, o podemos, recordando que esto solo aplica cuando tenemos figuras continuas, ¿sí? Figuras continuas. Ok, espero que haya sido todo de fácil comprensión, chicos. Les deseo muchos éxitos en su examen. Hasta la próxima. Bye bye.